Hi, Nancy. Hi, Vali. How are you? Good. Fantastic. Hi, everyone. It's Vali and Nancy. with Ace Realty Group. Today we wanted to talk a little bit about HOA. What is HOA? Así es, hoy queremos venir a hablarles un poquito de HOA. ¿Qué es HOA? Bueno, en español es la Asociación de Propietarios. So HOA stands for Homeowners Association. Down here in the Rio Grande Valley, we also see it as POA, which is Property Owner Association. Same. Así es, aquí lo que les dice Vali es solamente que aquí en el Valle lo llaman de dos diferentes formas, Homeowners Association o POA, que es Property Owners Association. Quiere decir lo mismo, es la asociación de dueños. Now, if you're considering buying a home with in a homeowners association community, there's some things to review, and you definitely want to do your due diligence before proceeding. Así es, si estás pensando en comprar una propiedad donde existe HOA, una asociación de dueños, es recomendable que investigues un poquito más sobre qué son las restricciones de esa asociación. Yeah, so homeowners associations are set up to rule and regulate the community so that it stays safe and clean and well maintained. Así es, una de las responsabilidades de la asociación es regular y están a cargo del mantenimiento de la comunidad, que es lo que ayuda a mantener también el valor de tu propiedad. So with that being said, some people find HOA to be very restrictive, while others appreciate having that extra rules and regulations so everybody keeps up their property. Así es, unas asociaciones son mucho más estrictas que otras. Igual no a todos los dueños o futuros dueños les gusta vivir en una comunidad donde hay tantas regulaciones y restricciones, mientras que a otros les gusta que existan esas regulaciones y esas restricciones porque saben que eso les va a ayudar a vivir en una comunidad más limpia, más organizada, más presentable. So before you buy a home, before you submit an offer on a home that is part of a homeowners association, it is best that you go ahead and do your due diligence to find out and make sure that the rules and regulations are okay for you. Así es, antes de que vayas a poner una oferta en una de las casas que se encuentran en una de estas comunidades donde se gobiernan por un HOA, sería bueno que hicieras tus investigaciones y que sepas qué tan restrictivos son, qué tantas restricciones hay y si tú estás de acuerdo con vivir en una comunidad donde existen todas esas regulaciones y restricciones. Most HOAs have a website online where you can go and check out their latest documents. Así es, muchas de estas asociaciones tienen mucha de esta información online. De hecho, algunos tienen sus propios websites o puedes encontrarlos en social media. Yes, so it's definitely a good place to start by Googling up what is allowed, what is not allowed. You will find that some HOA are more restrictive than others. Some may say that you cannot rent out your property, while others say that, you cannot park a boat in front of your home. So there are different rules and regulations that you need to be aware of to make sure you're okay with them. Así es, siempre recomendamos nosotros que investigues antes de que vayas a comprar o de someter una oferta, porque algunos son existen muchas restricciones. Algunos restringen tanto que probablemente no puedas ni estacionar tus vehículos, lo que es en el lado de la calle, o si tú tienes tu propio bote o un barco y un RV que quieras llegar después de tu fin de semana y dejarlo ahí, aunque sea por una noche, no lo permiten, te multan. Entonces siempre es súper recomendable que investigues también todo eso. Eso podrían ser solamente parte de las restricciones. Algunos otros te ponen restricciones hasta de qué color puedes pintar tu casa, si el bote de basura va a estar afuera más de tantas horas después de que recogen la basura, etc. Entonces, 100% recomendable que hagas tus investigaciones.
The other thing to be aware of is the financial aspects of an HOA. So typically there are transfer fee that occur at closing that you as a buyer will need to either pay a portion of or the whole thing, depending on how it's negotiated into the contract. Así es, todas estas Homeowners Associations tienen también, tienes que pagar unos fees, no nada más por el transfer que vas a hacer, la transferencia que vas a hacer cuando compras la propiedad, sino también pagas una cantidad anualmente. Y pues sería bueno investigar qué es lo que ellos cubren con ese fee que tú estás pagando, si se encargan solamente del mantenimiento de lo que es la comunidad o también si hay un clubhouse o otras cosas. Todo eso sería bueno también que se investigara. Yeah, so along with the fees, there's also typically an annual assessment fee, and those fees go into an account to ensure that if there's a community clubhouse, if there's a community pool, if there is a gate, any landscaping to the common area, all of those will be taking, those fees and assessment will be going towards those. So it's to your best interest to understand, one, what the fees are, what the assessment are on a monthly, quarterly, or a yearly basis, depending on the association. And two, what do those fees go into? Así es, como les había dicho antes, es muy muy bueno que sepan qué tanto cubre lo que ustedes están pagando, ya sea anualmente, 2 veces al año o cada 3 meses. Diferentes asociaciones trabajan de diferentes formas, pero siempre es bueno saber qué es lo que cubre esas fees que pagas por el HOA, por tener asociación de dueños. One other thing we would suggest too is, aside from doing your online research, speaking with your realtor as well. Your realtor should have some knowledge as far as, what happens in the different communities, as well as speaking to the neighbors, to the folks that live in that community, and see how they like the association and if the association is working for them. Sí, otra cosa recomendable, aparte de hacer tus propias investigaciones sobre el HOA, sería una buena idea si puedes hablar con los vecinos, hacer preguntas, si están contentos viviendo en esa comunidad, si han sentido que esta asociación responde cuando tú necesitas hablar con ellos o preguntarles algo. Siempre sería una muy buena idea esa, ¿verdad? Conozcas o no conozcas a los vecinos, muchas veces cuando vas con tu Realtor a ver la propiedad, muchas veces los vecinos están afuera o algo. Esas son las oportunidades también que puedes aprovechar y preguntar. So, with every homeowners association, you've got the good, bad, and the ugly, and you've got ones that are very active and are very with great board members that make sure that the property and the community gets well taken care of. And then there's been some other homeowners association where there's been a lack of care for the property. So you want to make sure that before you invest in that property, you know who you're in essence marrying with. Así es, sí, hay asociaciones que están muy bien a cargo de todo lo que está pasando en la comunidad, del mantenimiento, de estar respondiendo a los dueños de estas propiedades con cualquier pregunta y todo, pero como en todo, existe también otras en las cuales están teniendo problemas hasta para comunicarse con ellos, no responden. Entonces, esas son las razones por las que les recomendamos siempre investigar. Te digo, no nada más, como les digo, no nada más investigar tus propias investigaciones, pero qué mejor que oír de los que ya están viviendo ahí. According to data gathered by Property Management and Investment Group, over 53% of homeowners live in an HOA community. So, and there's about 4,000 new HOA communities cropping up every year. So it's definitely becoming more and more common. So it's, the safety aspect, typically HOA communities will have will have gates. They'll have a nice fencing along the border of the entire subdivision. And it's, typically a more exclusive community, so you don't have just folks driving through in and out. Sí, así es. Hay comunidades que son gated communities, son comunidades que están cerradas completamente, tienen su
están cercadas por los lados, tienen portones enfrente. Esos son comunidades mucho más privadas, solamente entra y sale casi pues la gente que vive ahí. Se dice que el 53% de las personas, de los propietarios, viven en comunidades que tienen HOA. Creo que aproximadamente, según las investigaciones y lo que estábamos informándonos, 4,000 asociaciones nuevas salen cada año. Entonces, hay bastantes, cada vez más comunidades están restringidas por estas asociaciones. So yeah. There's the some more info for you on HOA. If you guys have any other questions, please let us know. And of course, we're here to help you if you're ready to sell or buy. Así es, pueden investigar un poquito más y hay más información en HOA online. Y pues ya saben, estamos a sus órdenes. Si están interesados en comprar, en vender o tienen preguntas, siéntanse en confianza de llamarnos o mandarnos un texto. Estamos para servirles. Thanks, guys. Have a fantastic rest of your day. Gracias. Hasta luego.